Hola. Hola. Bueno, estamos otra vez bueno, no otra vez, sino un día más de bendición en este canal Portadores de Esperanza, que no solo no es nuestro, sino también es suyo. Y bueno, estamos súper contentos de que hoy estar aquí, de que poder estar con ustedes un día más, que con la bendición de Dios, porque pues estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Así es, estamos aquí súper contentos. Esperemos que el día de hoy sea de bendición la palabra que traemos para ustedes. Nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y sobre todo, pues queremos que sea de bendición esta palabra. Así es, y bueno, ¿quieres contarme el tema de hoy, Caro? Claro que sí, el tema de hoy es un tema muy, digamos, que se ha venido escuchando a lo largo de esta temporada, que es la obediencia a Dios. Creo que Dios hoy en día nos está exhortando a eso, nos está pidiendo que obedezcamos. La voz de Dios hoy en día nos está clamando, nos está diciendo, nos está exhortando a que nosotros seamos obedientes a Él, obedientes a su palabra. Y eso es el tema que hoy vamos a tocar. La obediencia, la importancia de la obediencia, qué es la obediencia y a dónde nos lleva la obediencia. Sí, así es. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes cuando escuchan esta palabra obediencia así como que les pesa, ¿no? Bueno, a mí todavía me pesa un poco porque pues bueno, la palabra dice, es negarse a sí mismo, ¿no? Negarse a sí mismo porque hay veces que hay cosas que nosotros queremos hacer, pero por obediencia a Dios y por obediencia a nuestros padres y a nuestras autoridades no las hacemos. Y es guardarnos de eso, ¿no? Guardarnos de todas las cosas que no nos están beneficiando. Igual, para tener una obediencia se necesita una autoridad, ¿no? Así es, y la obediencia empieza, Liel, desde pequeños, desde que Sí, así nacemos es. en el círculo familiar, el vínculo familiar. A nosotros nos enseñan de pequeños a obedecer a nuestros padres, a obedecer a nuestros mayores, a nuestros maestros, y así nos van formando en obediencia. Pero hay algo muy importante, Liel, que es la obediencia a la palabra de Dios, que muchas veces escuchamos lo que Él quiere que hagamos y nosotros nos rehusamos muchas veces a cumplir Sí, la así es. palabra de Dios. Sin embargo, la palabra, o sea, cumplir la palabra de Dios y obedecerla nos trae a nosotros bendición, son más Sí, así es. ventajas las que nos traen y a lo largo de la Biblia encuentras 1000 ejemplos de personas que obedecieron la voz de Dios y que les fue bien en ese Y tiempo. aún es un mandamiento, ¿no? Que dice la palabra, que obedezcamos a nuestros padres porque es el único mandamiento con promesa, ¿no? Así es, que honremos a Ajá, nuestros exactamente. padres y que Dios nos dará larga vida, ¿no? Pero pues, o sea, no solo a nuestros padres, sí es importante, pero también a nuestros pastores, a nuestras autoridades, como lo dijo Líderes. Caro, como a los maestros, a nuestros líderes, y Exactamente. pues principalmente obedecer a Dios, ¿no? Porque pues Él es nuestro Padre, es nuestro Dios, ¿no? Sí, y para entender un poco más la importancia de lo que es la obediencia, les voy a leer un versículo que es en 1 Samuel 15:22, que Samuel pregunta, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocausto y sacrificios o que obedezca lo que Él dice? Y le contesta el Señor, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Fíjate ahí la importancia, el Señor nos está diciendo a nosotros que para Él es más importante que obedezcamos su voz, que obedezcamos su palabra, que para Él eso es lo más importante. A mí hace tiempo mi mamá me decía algo. Me decía que, bueno, yo ayunaba, hacía mis ayunos, pero pues a veces los hacía mal, ¿no? Y cuando yo ayunaba y me enojaba, decía, desde ahí ya perdiste. Pero ahí no voy al punto, ¿no? Sino que el punto era de qué te sirve, mejor obedece a Dios, porque a Él le va a gustar más que lo obedezcas a que hagas un sacrificio, que hagas un ayuno que no está sirviendo para nada, ¿no? Y bueno, no solo no nos referimos a un ayuno, ¿no? Sino nos referimos pues a otras cosas, ¿no? Como, ¿qué sería? Ayúdame. No, pues sería como, Cualquier sacrificio en sí, que a ti te duela o que te pese, es decir, ay, bueno, hoy, pues como dices tú, me voy a meter un ayuno de 7 días y voy a entregárselo a Dios y voy a estar con Dios, pero tú no lo estás haciendo con agrado, tú no lo estás haciendo con el amor o con la visión que debe de ser y al final de cuentas, aunque hiciste gran sacrificio, no vas a lograr nada porque si en el transcurso de esos 7 días tú no obedeciste la voz de Dios, tú no obedeciste lo que el Señor te mostró o lo que tú leíste en la palabra, por ejemplo, que menciona mucho el seguir los mandamientos, el cumplir los mandamientos es una ordenanza del Señor a nosotros y que tú no lo hagas y aunque hiciste esos 7 días de tu ayuno, de tu sacrificio, no va a servir de nada porque al final no estás obedeciendo la voz de Dios. sí, así es. Y bueno, yo quiero leer lo que tú comentabas, el versículo de Deuteronomio
6:24 que dice: y nos mandó Jehová a que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Este es algo hermoso, ¿no? Porque dice que si nosotros lo obedecemos, Él nos va a bendecir grandemente. No, bueno, o sea, no con el fin de que nosotros tengamos algo material, ¿no? Sino de que Él nos pueda extender su misericordia y que nos pueda extender pues una vida eterna, una vida mejor todavía. Así es, y eso que acabas de leer trae promesa, el obedecer trae promesa. Así es. Y Pues como lo decíamos, ¿no? Al principio con el mandamiento. ándale, exacto, o sea, trae promesa que tú puedes cumplir, que tú, si tú obedeces, o sea, tú vas a tener un obsequio, tú vas a tener algo mejor, ¿no? De parte de Así Dios. es. Y bueno, yo también, yo quiero rescatar algo, bueno, no rescatar, bueno, sí rescatar, pero lo tenemos que tener bien presentes. Yo escuchaba la predicación de nuestro pastor Raúl, que decía que cuando nosotros no obedecemos, nuestro espíritu se va desgastando, nuestro espíritu se va disminuyendo. Y es cierto porque, o sea, luego cuando tú no obedeces, que sientes aquí en tu corazón como hice mal, y eso hace que nuestro corazón se vaya dañando y dice, no, es que cómo puedo hacerlo, ¿no? Y pues decide ya no hacer esas cosas, ¿no? Así es, sí, tienes razón, o sea, nuestro pastor nos decía eso, que el espíritu como que se va desgastando y vas bajando, entonces eso a ti te trae consecuencias, el hecho de que tú dejes de obedecer la voz de Dios o que tú dejes de obedecer la palabra de Dios, te trae consecuencias. Sí, así es. Y bueno, y esas consecuencias no, o sea, hay veces que van a ser fuertes, pero esas fuertes van a ser con amor, van a ser para que tú puedas avanzar en el camino de Dios, porque bueno, también escuchaba de esa misma predicación que Dios te va a decir en lo que estás mal para que Él te pueda para que Él te pueda ayudar, para que Él te pueda guiar en el camino. Así es, Eliel, le tienes toda la razón, porque creo que cuando nosotros tenemos una ventaja, una gran ventaja al ser hijos de Dios, porque eso a nosotros nos sirve o nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos mal. El Espíritu nos redarguye, nos hace sentir, porque, por ejemplo, yo hasta en pequeños detalles me doy cuenta que, ay, le fallé a Dios, ¿no? Y rápido viene en mí el arrepentimiento. Y corro y no hay qué hacer para reconciliarme con el Padre. Entonces, creo que es el Espíritu. Entonces, yo le cuestionaba la semana pasada a mi padre, le decía, o sea, ¿por qué te fallo tanto, no? Yo antes no sentía que fallara. Entonces, Dios me responde en la semana eso, es que tú eres mi hija. O sea, tú eres mi hija y yo te estoy dando un espíritu que a ti te está redarguyendo. Pues dice la palabra que Dios a quien ama va a corregir, ¿no? Y es tanto que nos ama que cada día nos va a redarguir, nos va a convencer de pecado y nos va a guiar por el camino. Y así mismo, no importa por cuánto tiempo hayas fallado, no importa por cuánto tiempo hayas sufrido lo que sufriste, Dios cada día te fue enseñando, y a lo mejor tú no entendías o no querías obedecer, pero pues en este día yo opino que si no, nosotros no habíamos empezado a obedecer, que a partir de esta palabra, que obedezcamos en Amén. adelante. Que así sea, que la palabra también a nosotros nos edifica, la verdad, el hablar un tema, el platicar con ustedes. Yo me voy con conciencia, pensando, o sea, me voy meditando en la palabra y digo, wow, o sea, yo tengo que llevar por hecha esa palabra que acabamos de dar. Sí, incluso también ahorita, bueno, hace rato estábamos meditando en los versículos. Algunos versículos nos impactaban porque eran demasiado fuertes, que ahorita en un momento más los vamos a leer. Eran demasiado fuertes, pero así mismo como son fuertes, son dados con amor por Dios hacia nosotros. Por lo mismo de que no quiere que nosotros a lo mejor por un malentendido de esta palabra, puede ser que haya corazones que se dañen y pues se alejen de Dios, ¿no? Cuando las cosas vienen de Dios, tenemos respaldo, Lili. Así que hay que confiar en que el Señor nos dio esta palabra y que sobre todo va a ser de bendición para sus vidas. Así es. Y bueno, también hay que tener amor, porque cuando tú obedeces a una persona, bueno, cuando tú amas a una persona vas a hacer lo que ella te pide, ¿no? Y ahí es la obediencia. Cuando tú amas a Dios, tú vas a obedecer todo lo que te ha dicho, los mandamientos, tú vas a obedecer lo que dijo que dejaras, lo que dijo que hicieras, tú vas a obedecer, ¿no? Por amor. Sí, Eliel, y hay algo muy curioso en esto, porque se me viene ahorita a la mente, ¿no? Que a veces oramos y decimos, toda la honra sea para ti, Jesús, toda la honra. ¿Qué es la honra? Es obedecer al Señor, es obedecerle, y obviamente cuando tú amas a alguien, tú le obedeces. Entonces tú cuando dices eso que, ay Señor, toda la honra es tuya, toda la honra es para ti, tú le estás declarando que tú te estás obedeciéndole. Entonces no hay que, ¿cómo se dice? Hay que tener como ese discernimiento de decir, bueno, yo digo eso, pero tengo que realmente hacerlo, tengo que cumplir el llamado del Señor. Y ahorita tú lo que dices que
lo que tenemos que hacer realmente es obedecer, ¿no? Yo quiero leer este versículo que es Hebreos de capítulo 5 del 8 al 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Bueno, aquí primeramente quiero rescatar, adentrarme en el versículo 8 que dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Aquí vemos que habla que cuando Jesús sufrió al ser crucificado, dice que aprendió a obedecer, ¿no? Y así nosotros vamos a ser pasados por pruebas y eso nos va a enseñar a obedecer. A lo mejor no nos va a gustar, pero es necesario para que nosotros podamos aprender a obedecer, ¿no? Hay muchas personas que se les da fácil obedecer, pero hay otras que a través Dios les va a tener que hacer sufrir para que obedezcan, ¿no? Sí, o sea, la obediencia, el tú ser obediente a Dios, vas a padecer. Eso tengámoslo nosotros en cuenta, que nosotros vamos a tener aflicciones, vamos a sufrir para poder obedecer. Sin embargo, si tú cumples ese mandato del Señor, tú vas a tener recompensa. Sí, Recompensa, entonces eso es lo bueno. Y de hecho, mira, rescatando un poquito lo que tú hablaste, y aparte para darle un poquito más, dice Jeremías 42:6, dice, sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Oh, wow, qué hermoso. O sea, aquí nos estamos, aunque no sea de nuestro agrado, aunque a nosotros no nos guste lo que estamos escuchando, que viene de parte de Dios, nosotros allí tenemos que trabajar, ahí tenemos que cumplir. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del maestro, que es Sí, Jesús. Entonces, tú decías algo muy cierto, que por ejemplo, a veces cuando obedecemos, se nos dificulta hacerlo, ¿no? Sí. Pero sin embargo es algo que viene de arriba, es algo que tiene promesa para tu vida. Sí, bueno, eso es como dices importante, ¿no? Porque cuando tú tienes la obediencia, la bendición es para ti. Bueno, igual volvemos al ejemplo que yo les había dado, que cuando vas a la tienda, luego tú estás acá haciendo tus cosas, estás aquí, no sé, jugando, ¿no? Y tu mamá o tu papá te dice, van a la tienda. Y pues dice, ay, ¿por qué yo? No, yo estoy jugando, manda a mi hermana, o no sé, o ¿por qué no vas tú? Entonces ahí también se ve la obediencia, ¿no? Cuando tú vas, la bendición es para ti, la bendición es para quien está obedeciendo, ¿no? Sí, y tú decías, Elia, la semana pasada, que cuando a ti te cae una palabra de peso, que tú sientes que, me dolió, me incomodó, me puso mal, eso es porque es para ti, porque tú necesitas trabajar en esa área de tu vida. Y eso es muy cierto. Y bueno, también escuchaba que cuando hay algo, cuando tú estás cuando tienes debilidades, tienes que trabajar en ello para que el diablo por ahí dicen, no te agarre en curva, ¿no? Sino estar al pendientes de nuestras debilidades y ahí dice la palabra que Dios se fortalecerá en nuestras debilidades, trabajar en nuestras debilidades y aún entregarle nuestras debilidades a Dios para que Él pueda, pues, esas debilidades convertirlas en fortalezas. Así es, Eliel. Creo que el obedecer a Dios sí cuesta porque lo podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él padeció, a Él lo crucificaron, a Él lo asesinaron por obediencia a Dios. Entonces, sí puede pasar que padezca, sin embargo, la recompensa es mucho mayor. Y sí, bueno, ahorita es lo que tú decías, la recompensa es mucho mayor. Y aquí dice en primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Bueno, aquí dice que hay personas, a los que son llamados por Dios, a Él los va a cambiar, los va a redarguir, los va a hacer conscientes de lo que ellos están haciendo, ¿no? Pero así mismo, cuando nosotros empezamos a obedecer, dice que aquí dice que la sangre será rociada sobre nosotros, ¿no? O sea, yo quisiera que la sangre sea rociada sobre mí para que me limpie de todo, ¿no? Para que me limpie de impureza. Dice la palabra que el oro es probado en el fuego, ¿no? Sí, el oro prueba su pureza en el fuego. Asimismo, quiero que la sangre de Cristo me limpie, me purifique, me santifique y asimismo conectar con el Padre. Sí, y ahí como dicen, los que fuimos llamados a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ve cuán importante es los elegidos, los llamados, somos a obediencia al Señor. No es nomás, te estoy llamando para salvación. Claro que sí, pero la salvación viene de la obediencia. Sí, y ahorita me acaba de caer que, muchas veces la obediencia es porque cuesta, ¿no? Porque luego vas en el camino y ves algo que te agrada y pues quieres ir por él, ¿no? Entonces ahí dice, obedece, sigue en el camino, no te desvíes, ¿no?
Así es, y yo en la semana escuchaba a papá Nahum y decía eso. Decía que la carne, por ejemplo, es como, ay, yo quiero las cosas del mundo, yo quiero comer lo que engorda, lo que me hace daño y todo, ¿no? Pero en realidad nosotros no tenemos que vivir conforme a la carne, tenemos que vivir conforme al espíritu. Entonces, es en obediencia también al Señor. Sí, así es. Y bueno, ahorita la hacía así porque pues esa cuarentena pues sí está Ha siendo... dejado estragos. No, pero bueno, es importante que obedezcamos. Y bueno, para eso yo quiero pasar a este video, quiero presentárselos, que se llama Somos amantes de su presencia de Él. Es con Ingrid Rosario y bueno, vamos con el video. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para orarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia.
Bueno, regresamos. Me encantó. Y bueno, yo a eso hablábamos. Bueno, en esta canción se preguntarán qué tiene que ver, ¿no? Aquí tiene que ver lo que decíamos, el amor. Cuando tú amas a Dios, te va a hacer obedecer. Va a hacer que tú obedezcas. Por ejemplo, aquí dice que queremos estar en tu presencia. Cuando un niño quiere algo, cuando quiere salir, cuando quiere un juguete, ¿qué hace? Su mamá dice, no, pues lava los trastes, no, pues haz tu ropa, no, pues haz tu cama. Y ese niño, por querer tener esa cosa, pues va y lo hace, ¿no? Por obediencia, para que pueda obtener eso. Así, bueno, no que nosotros queramos algo a cambio, sino que nosotros queremos estar en su presencia. Y si estar en su presencia tenemos que obedecer, hay que obedecer, ¿no? Y bueno, no lo hacemos porque nos cueste. Bueno, muchas veces sí, porque pues, le decíamos porque es difícil, ¿no? Pero cuando lo amas, no te va a costar nada. No te va a costar nada obedecer. Y aparte Dios te da, digamos, pues te da el Espíritu Santo, que es el que te ayuda. O sea, tus fuerzas se renuevan día con día. Y esa canción, por ejemplo, que amamos tu presencia, la presencia del Señor tanto se puede sentir en una congregación como en tu habitación. Entonces, hablaba hace rato, la prédica de nuestro pastor que decía eso, que en la presencia del Señor, en lo oculto es donde Dios trabaja. Entonces creo que eso también es parte de obedecer. Cuando tú entras a lo secreto con Dios, cuando tú entras en comunión con Dios en lo íntimo, el Señor te revela a ti cosas, te revela palabra, te revela una ordenanza. Entonces tú ya vas entendiendo la voz del Señor, porque Él trabaja contigo en lo secreto. Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios y la obedeces, tienes digamos, pues su bendición o ¿cómo se dice? Como su impacto en tu vida, ¿no? Y bueno, o sea, ahorita tú mencionabas eso y me vino a la mente el versículo que dice que busca a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará al público, ¿no? Obedece a tu Padre que está en lo secreto, obedécelo buscándole, orándole, adorándole, obedece a tus padres en tu casa y ya en público van a ver los frutos que hay en la obediencia, ¿no? ¿Cuál es la recompensa al obedecer? Si entra, o sea, entra la presencia del Señor, entra la presencia de Dios, en lo íntimo Él se revela a ti, en lo íntimo Él te habla. Entonces, creo que si podemos hablar de ejemplos bíblicos de la obediencia, podemos hablar de Moisés, por ejemplo, que fue obediente a la voz de Dios, que él liberó a un pueblo que estaba en cautiverio, que estaba ¿cómo se dice? En prisión, por así llamarlo, eran esclavos. Él los liberó porque él obedeció a la voz de Dios. Hoy en día se está predicando aquí en nuestra iglesia, nuestro pastor nos dice a subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Subir a la oración, estar en presencia del Señor, estar en oración con Dios, y creo que eso es donde Dios ya te recompensa, como dices tú, ya sea públicamente o algo impacta en tu vida. Así es, y bueno, yo también, quiero rescatar algo. Espérame, se me fue. Ahí va, vida. Ahí va, atrápalo. Bueno, El avión. El Espíritu me lo vuelve a revelar. Aquí quiero leer esta, Juan 3:21. Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz y para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No se oye? Perdonen, fallas. Fallas técnicas. Bueno, continuando. En Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, cuando nosotros practicamos la obediencia, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado, dice que nosotros venimos a la luz. ¿Y qué quiere decir con esto? Cuando nosotros obedecemos, Dios nos va revelando en qué más nosotros tenemos que obedecer. Cuando la luz se revela a nosotros, nos va a alumbrar cuáles son las áreas de nuestra vida, en qué están mal, en qué nos falta obedecer. Y como decía, cuando nosotros empezamos a obedecer, la luz se revela y nos empieza a guiar el camino. Por ejemplo, cuando salimos de viaje y vamos hacia algún lugar, vamos en la noche, pues claro, luego no vemos el camino, no vemos cuándo tiene que dar curva. Entonces, cuando nosotros prendemos la luz, nos va dirigiendo. Asimismo, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros vamos obedeciendo la voz de Dios, la luz se enciende y nos va a empezar a guiar por el camino. ¿Y dónde está la bendición? Bueno, el Señor nos dice, ustedes elijan, bendición o maldición. ¿Cuál es la bendición? Ay. Es en la obediencia. La bendición es la obediencia de los mandamientos del Señor.
que hoy les mando obedecer. Así nos dice Dios en su palabra, que nosotros, así es como nosotros elegimos. El obedecer es una elección de cada uno de nosotros, y eso nos trae a nosotros bendición. Esa es la bendición de Dios hacia nuestras vidas cuando obedecemos la palabra de Él. Perdonen que ahorita tengamos que intercambiar, pero pues hubo una falla. Y bueno, ahora ya regresó lo que se me había ido. Cuando nosotros obedecemos, hay muchas cadenas que se rompen. Hay cadenas que a lo mejor nosotros íbamos cargando y nosotros no queríamos soltarlas, pero nosotros al empezar a obedecer, bueno, no es que no nos queramos soltar, sino que a lo mejor es una carga que a lo mejor no la podemos tener, no la podemos, ¿cómo podría ser? No la podemos cargar, no la podemos llevar tanto. Sí. Y cuando nosotros empezamos a obedecer, empezamos a avanzar en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú no obedeces a tu mamá, pues ahí te estancas, ¿no? Dice, no, es que ¿cómo puedo obedecerla? ¿Cómo puedo hacerlo para que no me obedezca? Entonces, cuando tú lo haces, como decíamos, por amor, empiezas a dejar todo lo que había pasado atrás y empiezas a seguir en el camino, empiezas a obedecer a tu mamá, empiezas a obedecer a Dios. Y bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros obedecemos, rompemos todo. Rompemos aquello que no nos dejaba, nos impedía avanzar. Entonces, cuando obedecemos, vamos a para adelante. Sí, y existe la contraparte, que es la desobediencia, ¿no? Entonces, en Romanos 5:19 nos dice, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En este versículo pues nos habla de la primera acción de desobediencia a nuestro Padre, que fue el de Adán. Por Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, es que nosotros nos hicimos pecadores. Llegó el pecado a nosotros, pero también por la obediencia. La desobediencia trajo maldición para la humanidad, pero la obediencia trajo salvación, porque por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es ese uno solo? Nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, que Él vino a cargar la cruz que nosotros teníamos que haber cargado, y Él vino a liberarnos, vino a traernos salvación por medio de ese sacrificio, y por Él muchos fuimos alcanzados y fuimos hoy llamados justos. Y aún también dice la palabra que Él vino hecho carne para que nos mostrara que aquí nada es imposible, ¿no? Sí, o sea, sí va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Obedecer, Él nos vino a enseñar que obedecer sí va a costar, sí va a ser difícil, sí va a costar sacrificio. Bueno, acabamos de decir que pues es mejor obedecer que sacrificio, ¿no? Pero sí va a costar renuncia, sí va a costar que te niegues a ti mismo, pero no va a ser... Bueno, no que no vaya a ser recompensado, sino al contrario, va a ser recompensado, va a ser ya sea, como dijiste, impactado en tu vida o en público, ¿no? Es un claro ejemplo de que nosotros tenemos que obedecer. Sí es difícil, pero no es imposible. Sí, en Reyes, ahorita que recuerdo, leí Reyes capítulo 13, Primera de Reyes, leí ese pasaje, y decía que un hombre de Dios fue enviado por el Señor a Betel. Él iba de Judá. Entonces llega a este pueblo a decir una palabra, a profesar una palabra que el Señor le había mandado. Entonces él, cuando llega, después de profesar esa palabra, le ofrecen comida y bebida, y él les dice, no, el Señor a mí me ordenó no comer ni beber de aquí, e irme por otro camino, o sea, otro camino de que él había llegado por un lado, por decir así, y se tenía que ir por otro. Entonces él, cuando proclama esa palabra, él se va, y uno de los ancianos se entera de esa situación, de que un hombre de Dios había visitado Betel. Entonces él sale a buscarlo, entonces le pregunta por dónde se fue, y le señalan el camino al cual ese hombre de Dios se había ido. Entonces va el anciano hacia él y lo encuentra que está sentado debajo de reposando. Entonces llega y le dice, oye, vamos a mi casa, vamos a comer y beber. No, el Señor a mí me mandó que no debo ni de comer ni de beber de ese lugar, y debo irme por otro camino. Entonces le dice el anciano, yo también soy profeta y te invito a mi casa.
O sea, te invito a beber y comer. Él regresa con el anciano, come y bebe de lo que el anciano le ofrece y eso le trae a él una maldición. O sea, por desobedecer la voz del Señor, él cuando regresa le dan un asno, así lo platica la Biblia, y él se va y en el camino aparece un león y lo asesina. No se lo come, pero sí lo asesina en el camino. Entonces, creo que el obedecer a Dios es muy importante, el oír la voz del Señor es muy importante, porque a lo mejor no te vas a morir así de tal manera, sin embargo sí espiritualmente, porque hoy la muerte a eso lo asociamos como la muerte espiritual. Hay muchos vivos actualmente, o sea, vivos carnalmente hablando, pero espiritualmente están muertos. Entonces eso habla de la muerte. O sea, si tú desobedeces a Dios, tu espíritu se va a morir. Ese es fuerte, ¿no? Y bueno, también quiero destacar a este hombre que fue Abraham, que salió de su tierra y de su parentela obedeciendo, ¿no? Y bueno, a causa de su obediencia a Dios, Dios le dijo que le iba a dar una gran descendencia, ¿no? Por eso le dijo, si tú puedes contar las estrellas, así va a ser de tu descendencia, ¿no? Y, o sea, no la podemos, las estrellas, bueno, aquí luego nosotros miramos al cielo y casi no vemos estrellas, ¿no? Sino ahí Dios tuvo que haber preparado esa noche para que pudiera ver esa estrella, ¿no? Que ni contando se pueden calcular. Entonces, ahí podemos ver una bendición de Dios. Podemos ver que Dios le dijo que le iba a dar una descendencia, pero que obedeciera y saliera de su tierra, ¿no? Y ahí vemos que él obedeció y su descendencia fue demasiado grande, ¿no? Sí, o sea, la obediencia te trae bendición, la desobediencia te trae maldición. Entonces hay que nosotros enfocarnos en lo que realmente a Dios le agrada, que es obedecerle. Entonces él también nos dice, o sea, en Proverbios nos dice, en 28:9 dice, Dios aborrece hasta la oración del el que se niega a obedecer la ley. Eso cae de peso que nosotros constantemente, pues como cristianos, vivimos en oración, vivimos en comunión con Dios y no decimos que Dios nos rechace, por supuesto que no, pero creo que debemos de orarle y pedirle y suplicarle que nos enseñe a obedecer, que nos enseñe a oír su voz y hacerla por hecha. O sea, no nada más oírla, sino hacerla, porque de ahí viene la salvación. Y la semana pasada hablábamos de los mandamientos, ¿recuerdas? Que hablamos del mandamiento más importante, que era amar a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Entonces, cumplir esos mandamientos a ti te dan obediencia a Dios. O sea, tú obedeces a Dios al cumplir ese mandamiento y al de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eran esos dos mandamientos que cumplía con eso. Si cumplías esos dos, cumplías toda la ley. Entonces, de ahí viene, o sea, tú ora, tú persiste, pero pídele al Señor que te dé obediencia, que te permita a ti ser obediente a su voz. Y bueno, ¿algo que quieras agregar antes de terminar? Bueno, yo para terminar yo quiero leer este versículo de Deuteronomio 12:28 que dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te he mandado, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien y a tus hijos después de ti para siempre. Esto, o sea, no es repetitivo, pero es que es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios que si nosotros guardamos su palabra, si nosotros guardamos todo lo que hoy Dios ha hablado, Él nos va a bendecir. Él nos va a bendecir. Y como hace rato se los repito, bueno, sí se los repito, si ustedes no tenían, no obedecían a sus padres, no obedecían a sus pastores, no obedecían a Dios, este es un tiempo para que a partir de esta palabra que fue dada por Dios, empecemos a obedecer. Sí, sé que va a costar, pero Dios se va a fortalecer en ti, Dios se va a fortalecer en nosotros, y pues vamos a poder obedecer y aún cuando nosotros vayamos avanzando, vamos a mirar, bueno, no estoy diciendo que vayamos a mirar hacia atrás para retroceder, ¿no? Sino para recordar de dónde Dios nos sacó. Vas a fijarte a veces, vas a voltearte a ver y vas a decir, por esto te desobedecía. Era tan fácil, ¿no? Pero pues claro, todo lleva un proceso, es subir la montaña. Y como dice el versículo que leíste, no nada más tú vas a ser bendecido, sino tu descendencia. Entonces tú estás dejando una herencia al momento de obedecer a Dios, a obedecer la voz de Dios. Tú estás dejando una herencia para tus descendientes y eso está, pues, wow, ¿no? Maravilloso, la verdad. Es que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios quiere que ustedes sean obedientes a su voz y sobre todo
que se fortalezcan en Él, porque al estar fortalecidos en Él no es difícil obedecerle. O sea, estar fortalecidos en Él, Él te ayuda a darte cuenta en las áreas que tú estás mal, en las áreas en que tú puedes mejorar y que obviamente obedecerle, ¿no? Sí, así es. Y bueno, por mí ya no tengo nada que decir, ya el Espíritu Santo habló lo que tenía que hablar y bueno. ¿Tú tienes algo que decir? Que Dios les bendiga, les mandamos muchos abrazos, les extrañamos, les amamos. Y esta palabra es con mucho amor. Hay infinidad de ejemplos e infinidad de cosas que podemos hablar respecto a la obediencia, pero creo que hasta aquí, como dice Eliel, hasta aquí el Espíritu Santo nos estuvo con nosotros y pues queremos que sea de bendición para sus vidas y que impacte en sus corazones. Y bueno, pues esto ha sido Por Todas Esperanzas. Espero que haya sido de bendición. Los amamos. Un fuerte abrazo y que la sangre de Cristo esté con ustedes. Adiós.